¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy tenemos un doble privilegio porque nuestro invitado no solamente es rey, sino campeón. Me refiero a don Roberto Rojas González. Se le llama el Rey del Marfil y desde luego es campeón mundial de billar artístico. Antes de obtener en el año 2002 esta posición dentro de este deporte tan especial, tuvo otros dos campeonatos muy importantes dentro de los cuales se mantiene invicto. En 1980 obtuvo el Premio Nacional de Billar y en 1981 el premio o el Campeonato Panamericano. Mientras hacía la presentación estaba pensando cómo explicarle a usted el billar artístico. Es armonía, precisión, matemática, estilo, el juego del taco, las bolas, el tapete, en fin, es muy complicado. Creo que por más que intente explicarle de qué se trata, voy a fracasar. Así que lo mejor es en este caso que veamos una de las jugadas que ha dado fama a nuestro invitado de esta noche. Acuérdese, es un rey y un campeón. Adelante, por favor, don Roberto. Buenas noches. Buenas noches. Desde luego yo iba a aplaudir, pero me quedé dudando porque pensé a lo mejor no es el momento oportuno para hacerlo, ya que se requiere de una gran concentración y antes y después de la jugada. Don Roberto, si quiere por favor pasar aquí, conversamos y mientras usted llega a ocupar su lugar, yo les recuerdo a nuestros amigos que este programa estará encantado de recibir su voz, su presencia y por supuesto, muy buenas noches. Habrá muchas cosas que le quieran preguntar a nuestro invitado. Antes de empezar esta conversación, nos vimos un minutito en el pasillo y le comentaba que busqué libros para tener información, busqué datos acerca de este juego que es muy especial. Por un lado está satanizado, siempre que se quiere hablar mal de una persona, con perdón de usted se dice es un vago, se dedica todo el tiempo a jugar billar. Pero cuando me puse a investigar vi que era un juego de aristócratas, era un juego realmente de reyes y su origen es muy remoto. Vamos a hablar de toda esta historia con don Roberto, que es un experto en la materia. Él es maestro, ha tenido una escuela y desde luego también es un empresario. Él se ha dedicado a fabricar todo lo que tiene que ver con este tan especial deporte que él abraza desde 1976. ¿Por qué, don Roberto? Bueno, antes que nada, buenas noches. Para mí es un honor estar aquí. No, es un gusto. Usted es una persona muy admirada por mí. La verdad es un sueño estar en este programa. Yo anhelaba mucho tiempo por favor, que usted me entrevistara para poder hablar un poquito más del billar. Bien, yo me inicio en 1970 a jugar billar y es una casualidad. Empiezo viendo un partido de fútbol, un partido del siglo, Alemania-Italia, y el único lugar donde había televisión a color era el billar. Entonces unos amigos míos me llevan al billar, me dejan viendo la televisión y en el medio tiempo había unas bolas en una mesa. Y se me hacía tan estético eso, tan bonito, que se me hacía como una magia. De pronto empecé a agarrar las bolas ahí con las manos, empecé a aventarlas y un señor ya muy grande me dijo, ¿te gusta? Le dije, sí, me gusta muchísimo. Dice, ten cuidado porque una vez que empiezas, el billar te queda en la sangre.
Recuerdo muy bien esas palabras, hace 33 años. ¿Quién era aquel personaje que evidentemente fue muy importante en su vida? Yo creo que es uno de tantos, yo le llamo el billarista desconocido, porque es uno de tantas gentes que permanece en el billar, quizás frustrado un poco por no lograr sus objetivos, quizás un poco relegado por la sociedad también, pero con esa arte en la cabeza que quisiera plasmarla. Desgraciadamente no todos tienen el mismo talento, algunos sobresalen, otros no. Usted acaba de decir algo que me hace reflexionar. Comenta que ese personaje que fue tan importante para usted era uno de tantos personajes del billar. Tengo la impresión, y espero no contrariar a nadie con este punto de vista, que con los billares pasa un poco lo que con las cantinas. Yo creo que las cantinas son lugares sobre todo de conversación, de personas solitarias que no tienen dónde encontrar a alguien con quien compartir un minuto. Y también me parece que podría tener este aspecto el billar. Aquí habría que separar dos aspectos que son muy importantes. Uno es el juego del billar. Ese juego del billar es hermosísimo. Es un juego que se practica en diferentes partes del mundo, quizás en todas partes del mundo, y el problema es que en algunos países se practica en lugares no muy buenos, exactamente como cantinas, como billares, pero hay otros donde se juega en palacios, donde se juega en centros de convenciones, donde se juega en casinos. Entonces el billar pasa por muchos aspectos, por muchos aforos, y yo creo que es muy importante saber diferenciar que el juego del billar es bellísimo. Los lugares donde se practique, bueno. Decía usted que en un juego de fútbol, Alemania-Italia, usted empezó a tener esta fascinación por el billar, y justamente el origen del billar se puede encontrar en Alemania, en Italia, pero creo que sobre todo en Francia. Sí, el origen es muy poco cierto. ¿Por qué? Quizás porque no se jugaba como lo vemos ahora. Se jugaba antiguamente en Egipto, por ejemplo, en el suelo, con unos tacos ahí curvos, en algunos casos con la mano. Se jugaba en China, se jugaba en muchísimos lados, pero donde empezó el billar como lo conocemos ahora es en Francia. En Francia por ahí del siglo XIV, XIII, XIV. De hecho, creo que las primeras mesas de billar aparecen en el siglo XIV y ya en el siglo XVI, tengo entendido, tal como las vemos ahora. Sí, ya los franceses inventaron el caucho, lo pusieron alrededor de las bandas, cosa que vino a revolucionar el billar. Y hay una anécdota muy bonita, porque los tacos con lo que se juega el billar, los palos, no tenían esa pequeña suela encima precisamente por eso se llama suela. Y las bolas no se les podía golpear con efecto, no se les podía dar rotación, solo se empujaba. Y entonces alguien aficionado al billar, muy aficionado en ese entonces, un capitán francés de nombre Mignot, fue encarcelado, pero tenía ciertas canonjías, entonces lo que él pidió, siendo encarcelado, fue que le pusieran una mesa de billar. Y en sus ratos de ocio, algún día cortó una parte de la suela de su zapato y se la pegó. No sé si se la amarró o no sé si se la pegó. El caso es que en ese momento empezó a darle efecto a las bolas y empezó a surgir un billar que no existía. Era maravilloso eso, era ver cómo las bolas retrocedían, avanzaban, tomaban efectos, tomaban bandas, era magia. Y a partir de ahí, precisamente la bola roja se llama Mingo, en honor al capitán Mignot. Bueno, estamos aprendiendo muchas cosas, insisto en esto porque antes de comenzar nuestra conversación, charlando con nuestros compañeros de trabajo, decíamos eso, que íbamos a aprender muchas cosas acerca de un deporte muy especial, un deporte que parecería que se mantiene así en un ámbito muy cerrado, como para que no se contamine o no se disperse, no sé cómo decirlo. Pero insisto, busqué libros y cuantos libros busqué o pregunté por ellos, me decían, es muy difícil que llegues a entender estos textos, tienes que ir a un billar, tienes que ver las jugadas. Por eso pienso que usted se hizo en el billar. Sí. No había un texto que lo guiara, ni muchísimo menos. Yo creo que hace un momento comentaba con una persona mientras estaba aquí esperando, que yo cuando empecé a jugar, jugaba mucho más que ahora, o sea, hacía más cosas que ahora, pero curiosamente no ganaba. Entonces faltaba algo, que es la estrategia, y esa estrategia solo se consigue estudiando. Esto lo vamos a ir desmenuzando, pero desde luego hay que acercarnos mucho más a nuestro campeón. Él es de Chihuahua. ¿En cuántos billares se habrá preparado? ¿A cuáles habrá ido? ¿Cuál fue el más importante? ¿Dónde se hizo de más amigos o de algún maestro? Bueno, yo jugué, los periodos para jugar billar son muy largos.
Yo estuve 5 años en un billar y 15 en otro. Cuéntenos de esos primeros 5 y luego de los 15. Los primeros 5 fueron tormentosos y agobiantes porque para mí era obsesivo. Yo pasaba demasiado tiempo en el billar. Era como la película esta de Mente Brillante, donde uno ve números y coordenadas y todo eso. Así veía yo el billar. Incluso dormido tenía yo una libreta a un lado de mi buró con una pluma. Y de pronto despertaba, me acordaba de una jugada que estaba imaginando y la tenía yo que apuntar para ir al billar a practicarla. Era algo muy obsesivo. A partir de esos 5 años, cuando empecé ya a aprender sistemas de diamantes, diamantes son los puntos que van alrededor de la mesa. En ese momento entendí que había que estudiar si yo me quería superar. Entonces, traté de buscar alguna federación para poder competir. Afortunadamente me dieron la oportunidad de competir y quedé en tercer lugar en el primer año en el torneo de Nuevos Valores en 1976. El billar de los 5 años tormentosos, ¿dónde estaba y cómo se llamaba? Estaba en la colonia Guerrero. ¿Y cómo se llama o se llamaba? Se llama todavía Billares Jalisco. Lo recuerdo con mucho. ¿Cuántas horas pasaba ahí? ¿Quién era su compañero, su amigo, el cuate que le hacía segunda en aquellos años tormentosos? Había un amigo que se llamaba Miguel Ángel y jugábamos carambola, lo que le llaman carambola sencilla. Y era un pique entre él y yo, jugábamos por el desayuno. Entonces llegábamos, pedíamos café con leche y panes y estábamos jugando billar y de pronto me decía, ya hice 150. Entonces tiraba yo y hacía 170, 180. Llegamos a hacer tiros de 400 carambolas y nos sentíamos los reyes del mundo. Yo le hablo de cuando yo tenía 17 años. Ojalá que su amigo lo esté escuchando. Yo creo que sí. Esto puede ser un bonito reencuentro y desde luego para nosotros es un reencuentro con los amigos que nos acompañan todos los viernes de 8 a 9 de la noche en nuestro programa Conversando. Recuerden que aquí siempre tenemos teléfono a su disposición. Vamos a hacer un corte y regresamos enseguida. ¿Está de acuerdo? Por supuesto, usted y yo seguimos conversando con don Roberto. Don Roberto Rojas, campeón mundial de boliche artístico, ¿verdad? Billar. Billar artístico, perdón. Tengo muchas llamadas que son muy importantes. ¿Qué le parece si las pasamos sí, ahora? ¿De acuerdo? Dice el señor Alberto Valdivia, los felicito por su programa y un saludo al maestro Rojas y tomando en cuenta la triste realidad deportiva del país, es bueno saber que hay quien se destaque en esta disciplina. Espero que siga el programa. A mi esposa le encanta el billar y felicito al señor por su destreza. Saludos a la señora Pacheco. Pues otra cosa, se piensa que es un deporte únicamente de hombres y hay muchísimas mujeres que lo juegan. No, yo creo que la gente está un poquito equivocada porque no hay información. Fíjese que nosotros somos en el mundo casi 150 millones de billaristas. Es increíble. En México casi rayamos los 20 millones y poca gente sabe ese dato. Estaba yo leyendo en su currículum que durante una presentación, una exhibición de billar, logró reunir a 6,000 espectadores y lo ponían como un hecho realmente extraordinario. Esto me lleva a pensar que desde luego, bueno, es extraordinario, pero también, dada la cantidad de personas que se reúnen para ver otro tipo de deportes, como por ejemplo el fútbol, 6,000 para una exhibición de billar me parece poco. Bueno, lo que sucede es que no hay los escenarios adecuados porque todos los escenarios son alejados de la mesa. Entonces, entre más se aleja uno, menos observa. Los escenarios tienen que ser hacia arriba para que la gente pueda observar muy bien las jugadas. Entonces, hay un límite donde ya la gente no ve nada. Solamente se escuchan los aplausos y aplaude por inercia, ¿no? Pero realmente ya no aprecia el verdadero arte del billar. Cuando intenté describir lo que es el billar artístico, usé, mejor dicho, una serie de términos y pensé que es un deporte que tiene que ver con las matemáticas, con la física, con la música, sí, con una escenografía, con las artes plásticas y demás. ¿Hasta qué punto estoy en lo cierto? Pues es muy cierto. Desde luego el juego es un arte, es plasticidad, es estética, es colorido, pero sí tiene que ver mucho con la música y con las matemáticas, al grado tal que Mozart practicaba en una mesa de billar sus partituras aventando una bola, escribía, la regresaba, la agarraba. Hay un amigo mío en Austria, en Viena, él tiene un museo del billar
Y curiosamente, a lo mejor digo una cosa que no debo, pero él tiene las bolas de billar de Mozart. Increíble. Bueno, debe haber sido una emoción para usted tremenda verlas y saber Imagínese. que estuvieron relacionados no sé con cuántas partituras. Es realmente una anécdota muy bella. Queremos acercarnos más a esas historias que usted nos puede contar y desde luego queremos conocer un poco más el área, el espacio donde usted juega. Vamos a hablar de la mesa en sí. Decíamos que así como la vemos data del siglo XVI. Sí. ¿De qué madera está hecha una mesa? Esta en particular está hecha de caoba. Se puede hacer de otras maderas finas como de ébano, como de encino, pero caoba es una muy buena madera. ¿Por qué razón tiene que ser caoba? Bueno, es una madera que tuerce poco, resiste mucho el paso del tiempo, es una madera amarga, se apolilla menos que otras y hay mesas que tienen 100 años, 120 años. Les comentaba a algunos amigos que durante la mañana habían venido a montar la mesa porque exige mucho tiempo. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la complicación? Parecería que es muy sencillo poner las patas a una mesa y ya. Así es, pero estas mesas tienen unas piedras que se llaman pizarras y están divididas en 3 partes. Una pizarra, 2 pizarras y 3 pizarras. Esta piedra solo se da en Italia, solo la procesan en Italia. Entonces vienen rectificadas, pulidas y al milímetro. Tienen una planicidad al milímetro. Entonces, cuando se monta la mesa de billar, si quedara desnivelada, como la bola es esférica, claro, la bola tendería a caerse hacia un lado. Rodaría hacia un lado o rodaría hacia otro y sería impreciso. Aquí tiene que estar perfecto. ¿Qué extensión tiene la mesa? El área de juego tiene 1,42 por 2,84. ¿La altura de la mesa puede variar o no? Hay un límite. El límite son 77 centímetros. Puede ser 76, 75, hasta 77. ¿Los tacos de qué madera están hechos? Además son realmente muy bellos, ¿eh? Sí, son por lo trabajos menos los que muy usted bonitos. usa son muy bonitos. Básicamente, yo no pienso que un taco deba ser muy bonito. Más bien debe ser personalizado. Debe ser una extensión de su brazo. Y los tacos están hechos a la medida. El peso, el balance en el lugar donde se debe de tener. Esta madera de la punta es maple, también aquí es maple, esta es una madera africana, este es ébano, aquí tiene unas incrustaciones de concha nácar y tiene un mango. Este mango es de hule o caucho, sirve para que no se derrape a la hora que uno... Tiene que haber una proporción entre el taco y su brazo, es decir, según la extensión de su brazo debe ser el taco. Según la fuerza. Según la fuerza, Según la fuerza. No el largo del brazo. Normalmente no, porque los tacos tienen entre 1,40 y 1,42. O sea, es muy corto el límite, pero sí la fuerza. Hay unos tacos que son muy pesados para uno y hay otros que uno los puede cargar muy fácil. ¿Cuánto pesa un taco? Este pesa en particular 19 onzas. Este es el espacio donde usted sueña, estudia, imagina. Hace un momento nos comentaba que de pronto su obsesión fue tan grande que se imaginaba una jugada y la tenía que apuntar. Así es. ¿Cómo puede imaginarse alguien una jugada? Realmente no lo entiendo. Como una canción. Por ejemplo, la bola se divide en cuadrantes y yo, en esta jugada yo tendría que entrar a un diamante entero para llegar a otro diamante, subir encima de los tacos, llegar a la esquina, subir por encima de los tacos con cierta velocidad. Ajá. Y bajar hasta realizar una carambola. Entonces, a la hora de estudiar yo digo... punto de entrada 1, punto de llegada 2,5, punto de regreso 3,5. Y al golpear, digo, efecto de 45 grados, más o menos a las 11. Y entonces eso lo tengo que repetir y repetir y repetir hasta que logre ponerla. ¿Qué es más importante? ¿Su muñeca? ¿Su mirada? ¿Sus hombros? Porque todo está involucrado en el movimiento. Sí. ¿Dónde está el toque, el punto? El cerebro avisa. Uno tiene que tener un equilibrio y un balance. Es decir, el cerebro dice cuándo hay que tirar. Cuando uno está perfectamente balanceado, que todo está en sincronía, en ese momento hay que disparar. No antes, no después. Ni antes ni después, no quiero que se me olvide que este programa esté esperando sus llamadas. Es que me involucro y luego se me olvida poner a disposición de nuestros amigos los teléfonos. Hemos recibido muchas llamadas, cosas que agradecemos y desde luego habrá muchas preguntas que ustedes le quieran formular a nuestro invitado de esta noche, campeón mundial de billar artístico. Me gustaría que nos fuéramos al tema de las bolas. Son tan bonitas. Sí. Son como esferas de un cuento. Son como sueños. De hecho, antes estas bolas eran de marfil. Se cortaba un colmillo de elefante y de la punta salían 5 o 6 bolas. Lo demás era bofo. Entonces esas bolas se torneaban, esas partes del colmillo se torneaban y se dejaban esféricas. Pero bueno, era un crimen hacer eso.
Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, el tesoro de guerra que obtuvieron los belgas fue las resinas fenólicas. Y ellos inventaron este tipo de bola. Le llaman marfilina. Es una bola perfecta, no tiene defectos. ¿Cómo se trabaja? ¿De dónde la extraen? ¿Cuánto pesa cada bola? ¿Cuánto mide? Una bola normalmente mide 61,5 milímetros y pesa 210 gramos. Estas bolas se trabajan en centrifugado y se recubren de esmalte, tienen 2 micras de esmalte para que resistan todo, no se descarapelan, si usted las avienta al piso no les pasa nada, chocan entre sí millones de veces y no sucede nada. Es un sonido muy bonito, como el de las canicas. Marfilino le llaman. ¿Usted jugaba a las canicas de niño? Sí, cómo no. Imagínese si jugaba billar si no jugaba de canicas. Empezó a soñar desde muy joven, desde los 16 o 17 años con este juego, que como le advirtió un buen amigo, un amigo desconocido, se le iba a meter en la sangre hasta obsesionarlo. Y bueno, de la obsesión pasó a la realización de un sueño, ser campeón mundial. Sí, la verdad es que es la culminación de un sueño, la culminación de todas mis aspiraciones, de todos mis desvelos. Y ahora pienso que sigue otra etapa en mi vida. Quisiera dejar un poco lo que yo sé a la gente joven, pero no solamente lo que sé en el juego, sino trascender un poco, inculcarles una mística deportiva que en este momento no existe, inculcarles ese amor por el billar, por la limpieza del billar, por la prestancia, por la caballerosidad que requiere para ser realmente un jugador de billar, se requiere primero sentirlo, amarlo. Y eso es lo que yo quisiera transmitir. Cuando habla de sentimiento en un deporte que requiere de tanta precisión, pues me gustaría que nos hablara un poco más de esto. Bueno. ¿Qué es lo que le provoca el sentimiento, el espacio, el reto, tener que enfrentarse con las pruebas que están aquí? Es que dentro de la mesa hay unas coordenadas que surgen de la posición de las bolas. Y esas coordenadas se convierten en una ecuación. Esa ecuación hay que despejarla. Hay que despejarla memorizando los diamantes y dándoles un valor numérico. Ese valor numérico uno lo descifra, uno apunta, uno decide si hay que pegarle fuerte, suave, con qué efecto, con qué tanto de bola, XXX, cuántas bandas. Y cuando ese recorrido sucede como uno lo piensa, voy a decir una mala palabra, pero sería como un orgasmo mental. No, siga diciendo malas palabras y acompañe esas malas palabras con buenos ejemplos. Yo lo dejo en su mesa, me retiro y desde luego invito a nuestros amigos a que vean a nuestro campeón hacer una de sus suertes, una de sus jugadas maravillosas. Me retiro, lo dejo a usted en su espacio predilecto por lo que veo y seguimos esperando llamadas. Gracias. ¿Cómo no? Gracias. Bien, esta es una jugada golpeando la bola, tomando una banda, 2, 3 bandas, subiendo por encima de los tacos, toma la esquina, cae en medio de estos dos, baja y trataré de realizar la carambola. Ahí está. Señores, aplaudir, ¿no? ¿Me podrías ayudar? Le voy a pedir a mi asistente que me ayude. Claro que sí. Por favor. Creo que nos vamos a un corte en este momento. Yo creo que podremos ver otras jugadas después y por lo pronto digo que estamos recibiendo muchas más llamadas. Maestro, lo espero acá al ratito. ¿Cómo no? Muchas gracias. Gracias. A través de la conversación se pueden aprender muchas cosas y hoy estamos aprendiendo de verdad acerca de un deporte del cual teníamos referencias muy remotas y que nunca pensamos ver que se jugara aquí en nuestro estudio de Canal 11. Claro que ha sido un privilegio tener precisamente para hacer esas jugadas al campeón mundial de billar artístico. Nos ha hecho una serie de descripciones que nos hacen pensar en que su preparación es muy rigurosa, constante, delicada, y yo no sé si hay otros deportes que usted practique para pues tener mayor habilidad en el billar. Sí, me gusta mucho nadar y eso hace los músculos muy elásticos. Otros deportes quizás haga uno más musculatura, pero tiene una poca condición. Entonces la natación yo creo que es un deporte perfecto para complementarlo con el juego del billar.
El hecho de que haya recibido muy joven el guerrero Olmeca, que lo considera o lo nombra el mejor deportista del año, yo creo que lo fue acercando pues mucho a su sueño. Esa es una pregunta interesante, no lo sé, no sabría contestarle. Yo creo que yo nunca he puesto mucha atención a los premios. Sí, no pone usted atención a los premios, pero los premios le permiten a usted tener otros interlocutores que de otra manera no tendría. Eso sí es correcto. Ya se le pone en otro escenario, está en otra posición y tiene la posibilidad de alternar con otros jugadores, con otros campeones. Es correcto, es una escalada, pero realmente está uno muy inmerso en lo que hace. Es como una consecuencia de... Yo siempre he dicho que un campeonato mundial es muy circunstancial. El ganar un campeonato en ese momento, ya sea panamericano o nacional, es una circunstancia, es una consecuencia de toda la tarea hecha durante muchos años. Ocurre que uno puede tener muy bien hecha la tarea y de pronto por por un incidente, por un azar, todo se derrumba. Exactamente. ¿Le ha ocurrido eso alguna vez? Sí, cómo no. El mejor campeonato que yo he jugado en mi vida he quedado último. Bueno, la presión del público, la expectativa, la prensa, etcétera. No se me daban las cosas, por más que trataba pasaban a 1 milímetro, de pronto sentía yo una presión, estaba enfermo y sentía que estaba haciendo las cosas bien, estaba yo muy concentrado, pero no se me daba. A la hora de golpear algo pasaba que no se me daba y no se me daba. ¿Cómo se prepara para un campeonato y cómo se prepara para una exhibición? Para un campeonato es importante estudiar mucho, es importante memorizar todo el tiempo, estar memorizando. Es importante ser muy frío, tener estrategia, saber cuándo apretar, cuándo aflojar, cuándo soltar los músculos, cuándo apretar los músculos, tener mucho espíritu y mentalmente estar muy enfocado solo en el campeonato. Ni en la prensa, ni en los demás jugadores, ni en la presión de que cuando uno regrese al país va a ser adorado, vituperado. No, no, no. Simplemente el campeonato. La prensa. ¿Hay buenos críticos, hay buenos cronistas de billar? Yo creo que en México no. Creo que en México hace falta eso. Hace falta gente que se empape del billar para poder criticarlo con certeza. Normalmente lo ven muy superficial y cuando se habla de billar se liga a cantinas, se liga a vagancia. Es lo que le decía hace un momentito y ahora estamos comprobando que no, que es un deporte que requiere conocimiento, destreza, entrenamiento. Y yo no sé si tendría las exigencias que tiene, por ejemplo, el ajedrez. Tiene eso y más, porque en el ajedrez, ojalá que no ofenda yo a los ajedrecistas, pero es un tablero fijo, el juego es infinito, pero sigue siendo un tablero inmóvil. Hay infinidad de jugadas, estrategias, pero en el billar también es infinito. Hay infinidad de posiciones y además influye el clima, influye un contrario, influye la condición física, influye el tipo de banda en el que se juega, el tipo de paño, el tipo de bolas. Si hace frío, si hace calor es diferente. ¿Cambian? ¿Cuántos tipos de bolas hay? Esto no lo sabía, pensé que todas eran iguales. Hay bolas que son un poquito más pesadas que otras. El reglamento dice que entre 210 y 213 gramos son permitidas. ¿Dónde se escribió ese reglamento? Este reglamento lo hace la Unión Mundial en Francia. Escriben un reglamento y lo rectifican cada 4 años. Me decía usted que se juega el billar en todo el mundo. Sí. ¿Hay un intercambio, hay un contacto entre los billaristas? Sí, muchísimo, sobre todo por internet. Pero cuando se hacen paradas internacionales, se hace una en Las Vegas, otra en Tokio, otra en Grecia, otra en Estambul, otra se hace en Osterhout, otra en Atlantic City y otra en Bogotá. Entonces uno conoce una gama de diversas culturas, hay intercambios de imaginación, de jugadas, de libros. Esa es una familia muy grande. No, además hay coleccionistas, ya Claro. nos dijo usted, y no sé si hay una amplia bibliografía. Sí, muchísima. Yo tengo un amigo aquí en México, Jesús Gallegos, creo que tiene una de las bibliografías más grandes que existen en el mundo del billar. Es enorme, él tiene libros de todo el mundo. Tiene el libro de las Guyanas francesas, de Timbuktu, de Etiopía. ¿Qué es lo que puedo encontrar en un libro acerca del billar? La historia del billar, las jugadas, las exigencias. ¿Podría ser literatura en algún momento dado o no? Sí, claro que sí. Se han escrito historias, novelas acerca del billar. Incluso
Hay libros que relatan, por ejemplo, que en un pueblo, todos los pescadores, un pueblo costero, todos los pescadores, la única diversión que tenían era un billar. Entonces, allí iba el párroco, el peluquero, los pescadores, el cantinero, todo el mundo. Terminaban de trabajar a las 11 de la mañana y se iban a jugar billar. Y solo existía un juego de bolas y una mesa de billar. Y así pasaban los años. Y alguien, un buen día se roba las bolas de billar. Y toda la cadena, todo ese equilibrio que existía en ese pueblo se rompe. Porque entonces el peluquero iba a su casa y encontraba cosas que no eran muy gratas para él. A lo mejor la señora no estaba donde él pensaba que estaba. Y entonces el equilibrio del pueblo se rompe. Hay muchas historias acerca del billar, como esa, por ejemplo. ¿Usted ha pensado en escribir un texto acerca del billar o Sí. escribir historias acerca de sus encuentros con otros billaristas del mundo, anécdotas? Sí, me gustaría mucho escribir un libro, estoy intentándolo, salpicar anécdotas con cosas muy importantes dentro del billar, frustraciones que uno siente, para que ojalá que esa experiencia no la tomen los demás, no le suceda a otra gente, que aprendan de ahí. Uno se prepara y me imagino que en el caso de usted se prepara para triunfar, para sacar sobre la mesa o para exhibir en la mesa la jugada que usted ideó y que se preparó y que hizo millones de veces, pero de pronto todo eso no funciona. Hay que reconocer que hubo una falla, que hubo circunstancias, lo que sea. ¿Eso usted lo medita, lo estudia, lo reconstruye, lo corrige en el texto? Sí, es importante saber detectar cuáles son los errores. Es decir, quizás uno no durmió, quizás el biorritmo está mal, quizás los elementos con los que uno está practicando se empiezan a gastar y justo en ese momento es cuando más desgastados están. Entonces empiezan a tirar y a pifiar, a hacer pifia, no se adhiere la suela con la bola y empiezan a cometer muchos errores. Lo importante creo que es encauzar esos nervios, no derrumbarse, que derrumbarse es muy grave. Uno tiene que encauzar eso y decir, bueno, un momento, voy a cambiar la punta del taco y voy a reanudar con la exhibición, voy a empezar. Cuando usted habla de tanto rigor y de tanta exigencia, uno puede imaginar que la disciplina de un billarista podría parecerse a la de cualquier profesional, por ejemplo, de la danza, de la ópera, del fútbol o de lo que usted quiera. O sea, hay una serie de reglas que tiene que respetar y demás. Sí. Y esto, no sé si le roba la vida en cierta forma, si le impide tener ciertas experiencias. Sí, es obsesivo y por lo tanto uno se aleja un poco de lo que es la vida cotidiana. Pero hay un momento en que uno tiene que recapacitar. Y el billar, yo definiría el billar con una sola palabra, es equilibrio. Si uno no tiene equilibrio social, económico, moral, físico, emocional, intelectual, entonces uno empieza a cojear de muchas cosas y no desarrolla. Hablaba de artistas, de profesionales de la danza o de la música. Para llegar a las posiciones a que llegan algunos de ellos, tienen que estar estudiando y preparándose permanentemente en su espacio. Un pianista dice, yo estoy todo el día en el piano en mi casa. Un guitarrista dice, yo tengo mi guitarra en mi casa. ¿Un billarista tiene una mesa de billar en su casa? No, yo creo que las más de las veces no sucede de esa forma, porque también uno necesita la confrontación. Entonces, ese ambiente que lo cobija uno en un club realmente bueno, es importante, porque hay gentes que lo empiezan a uno a criticar, a enseñar, te estás parando mal, estás haciendo esto bien, estás desarrollando bien tu sistema, tienes que cambiarlo. Es una retroalimentación. Entonces, yo creo que es más bonito el billar jugado en un club que en la casa. ¿Qué es más bonito, jugar solo o jugar en equipo? No jugar solo. Sí, el billar y su conciencia, su intelecto. Uno es el culpable de todo. Cuando uno empieza a jugar bien billar, uno se da cuenta que en su vida cotidiana es mejor persona. Roberto, ¿culpable o responsable? Responsable, sería la palabra. Es un deporte que lo absorbe, que lo pone en un mundo muy especial y sin embargo lo que ocurra en el otro mundo se refleja en este y a la vez el éxito o la armonía que usted conserve con su mesa de billar, sus bolas y sus tacos se refleja en la vida familiar. Sí, desde luego. Es como una terapia. Es como una religión. Bueno, podría decirse. Sí, es algo que uno tiene que hacer cotidianamente, es
esa sensación de meterse al billar y olvidarse de todo lo que sucede alrededor, es como una purificación. Yo pienso que después de una partida, después de entrenar una buena parte del día, uno sale y ve a su familia diferente, uno ve a los amigos con más gusto, uno sale muy tranquilo, se olvida de tanta violencia, de tantas cosas. Lo que en realidad da el billar es un poder analítico, es un poder de análisis muy grande. Tiene uno que resolver situaciones que son muy complicadas en muy poco tiempo, y eso lo va uno formando en la vida cotidiana. Poco tiempo. Cuando tiene usted una jugada, la ha diseñado, la ha estudiado y de pronto en una prueba importante ve que no va a funcionar, ¿lo cambia o no? ¿No Sí. se atreve a la improvisación? No, sí. Sí, la improvisación forma una parte muy importante. Todo lo que uno pueda definir como un sistema, todo lo que uno pueda estudiar, en ese momento de improvisación el cerebro le dice, no es por ahí, tienes que cambiar. Y hay que hacerle caso a ese sentido, porque al fin y al cabo el cerebro es el que manda, uno no puede ir contra lo que siente. Aquí hay muchas personas que están alabando su trabajo, elogiando su presencia en este programa, celebrándola, mejor dicho, cosa que yo agradezco. Hay un anónimo Flores, no especificado, no especificó nada. Felicidades al señor Roberto Rojas, fui testigo de su aprendizaje cuando practicaba mucho en el club Delicia. Ah, sí. A, macabra, pulgada por pulgada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí, es una llamada muy larga, pero se la voy a pasar dentro de un momentito. Rocío Martínez, ¿cómo se logra ser un experto en el billar? Bueno, pues ya se vio cómo, estudiando, preparándose, siendo valiente, reconociendo los errores y poniéndose a prueba constantemente, me imagino, ¿no? ¿Es propio del hombre este deporte? No, hay muchas mujeres que lo... No, de hecho hay una liga profesional de mujeres en Estados Unidos, muy poderosa, y hay muchísimas mujeres que juegan billar en el mundo, sobre todo la disciplina del pool. Ese de los hoyitos, hay muchísimas femeninas que lo juegan. Pues hay muchas mujeres que lo juegan, hay muchos señores interesados en el billar, en este programa, y agradezco al doctor Romero sus llamadas. Agradezco también al señor Carlos Pliego, dice que agradece a la señora Pacheco que ha invitado al señor Rojas. Yo creo que va a venir muchas más veces, espero que así sea. Ojalá. Todavía tenemos unos minutos para estar con nuestro invitado. Yo creo que nos vamos a pasar para allá. ¿De acuerdo? Y si usted quiere, nos dedicamos a verlo, jugar, estamos acompañándolo, estamos agradeciéndole el ejemplo que nos pone y la forma tan interesante, tan intensa en que nos ha guiado por un deporte que es realmente muy, muy especial. Nos vamos al corte y regresamos, ¿le parece bien? ¿Cómo no? Muchas gracias. A reserva de que muy pronto podamos conversar nuevamente con don Roberto, yo creo que lo mejor es verlo en algunas, mejor dicho, de sus mejores jugadas. Siguen llegando llamadas. Miren nada más qué cantidad de voces, que todas son muy interesantes. Él las va a leer después. Y por lo pronto yo me hago a un lado, lo dejo en sus jugadas y seguimos conversando en un momento. Adelante, por favor. De acuerdo, se las voy a tratar de explicar. Muy bien. Esta es una jugada muy importante, muy difícil, porque está una esquina y hay que jugar sin tocar ninguna copa. Yo voy a golpear la bola blanca tomando una banda, regresa 2 bandas, vuelve a la banda larga y le pega a la bola roja tratando de no tocar ninguna copa. Las copas son suyas, ¿verdad? Desgraciadamente, sí. Vamos a ver. Ahí está. Esta es otra jugada muy compleja, porque es una jugada de retroceso. Es un retroceso de 4 bandas, donde la bola tiene que sortear todas las copas que están puestas aquí. Yo me pongo aquí en esta posición. Y lo que voy a tratar de hacer es golpear la bola blanca, librar la primera copa, abrir un poco, librar la segunda. Casi cuando va a pegarle a la copa, entra 2, 3 bandas, regresa 4 y tratar de hacerle caramelo. ¿Dónde le estorbo menos? Acá, ¿verdad? Me pasa. Sí, ahí está perfecto. Vamos a ver. En los torneos se dan 3 oportunidades para cada jugada. Ojalá que salga la primera. Va a salir. Ojalá.
2, 3, 4 y carambola. Yo quisiera, para terminar, que me ayudara mi representante. ¿Cómo no? El licenciado Arreguín, por favor. Porque le tengo ya un poquito de rencor. Entonces vamos a ver si en esta jugada lo puedo. ¿Cómo lo le va? puedo Buenas desquitar. tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantada. Muchas gracias por ayudarnos. Adelante. ¿Me retiras? ¿Le quito las copas? Por favor. Por lo pronto les recuerdo que tenemos teléfonos en el estudio. Sigan llamando. Nos dará mucho gusto hacer llegar su voz a nuestro invitado. Vamos a ver esta jugada. ¿Cómo se ¿Te llama? quieres recostar, por favor, Claudia? Esta jugada se llama La muerte de un cristiano. Ah, sí, es famosísimo. Usted la ha hecho famosa, ¿no? Sí, por favor. Ya tengo placa en la frente. Ya tiene placa en la frente. ¿Qué le podría pasar? Nada, ¿verdad? Pues a estas alturas, como está él, ya nada. No, no, está todo protegido, todo cuidado. Y desde luego estamos recibiendo, insisto, muchas llamadas que Un poco más para acá, por me favor. imagino se van a duplicar después de ver la destreza que se necesita para esta jugada que se llama La muerte de un cristiano. Esta es una jugada muy complicada, sobre todo por la complexión de mi amigo. ¿Por qué? Hay que golpear la bola blanca, Ujú. saltar, pasar encima de su cara, bajar y realizar la carambola. Vamos a ver si sale. Ahí está. Qué maravilla, Muchas gracias. felicidades de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, pues estamos apenas ya con unos cuantos minutos para terminar el programa y desde luego tenemos que agradecer la presencia de un campeón de billar artístico. Hoy hemos recibido muchas llamadas y muchas personas preguntaron dónde hay torneos, dónde se realizan. Nadie tiene información Sí, al respecto. pueden entrar a la página billarestudio.com, billarestudio.com. Pero no todo el mundo tiene esa posibilidad, no hay información en los periódicos, en las secciones deportivas. Desgraciadamente los periódicos, y de eso hablábamos hace un momento, no están tan informados como para poder... Pero ¿no sería interesante que la federación tomara cartas en el asunto? Desde luego que sí. Habría que insistirle a la federación que lo hiciera, ¿verdad? Yo en este momento puedo hablar con ellos y decirles que saquen alguna revista, algunos desplegados, algunas convocatorias. Ya será cuestión de ellos cómo las canalicen. Pues sería muy interesante porque de verdad hay muchas personas que encuentran en este deporte pues algo que les permite ejercitarse mentalmente, un ejercicio físico bueno, fuerte para las mujeres. Hay algunas que dicen que lo practican en aras justamente de mantener la figura. Y hubo por ahí un rey, no sé si Luis XIII o Luis XIV, que parece que jugaba billar solamente para bajar de peso. Solo ¿Usted para cree? bajar de peso, para hacer digestión durante el juego. Que es un esfuerzo tremendo, pero Sí. sobre todo es un esfuerzo intelectual. Sin embargo, físicamente sí hay un desgaste. Sí, desde luego que sí. Uno camina en un partido a 50 carambolas, más o menos 3 kilómetros alrededor de la mesa. Entonces, en un torneo que empieza a las 10 de la mañana y termina a las 8 o 9 de la noche, pues hay un desgaste muy importante. ¿Qué pasa durante todas esas horas? ¿Qué ocurre con la persona que está en el torneo? Tiene que estar muy alerta, tiene que estar muy consciente y prepararse mucho antes precisamente para esa justa. ¿Hay una alimentación especial? ¿Hay un apoyo psicológico también? Sí, hay una alimentación que es básicamente verduras, poca carne, mucha agua, muchos vegetales y fibra. Eso es muy importante durante el evento. Y el apoyo psicológico, bueno, sí es importante, eso lo logra cada uno con diferentes técnicas. Su próxima presentación, una exhibición, una prueba importante donde podamos estar a acompañarlo. Ahora la próxima es en España y después tengo que ir a Las Vegas. Pero en cuanto surja una exhibición cercana, seguramente se los haré saber. Hablando de los lugares donde va a estar, me encantaría saber en cuáles ha estado, pero sobre todo en el más remoto. Sí, yo creo que el más remoto ha sido una ciudad que se llama Daegu, en Seúl. No porque esté muy lejos, sino porque nadie habla ni español ni inglés, está uno solo. Es muy difícil comunicarse, es muy difícil comer, pedir algo. Siempre está uno sentado en el suelo, siempre está uno comiendo con cubiertos diferentes, palitos. Se siente uno muy mal. Pero la mesa es igual, los tacos son iguales, las bolas son iguales. Es el idioma universal del billar. ¿Hay algún lugar donde usted se haya encontrado algo completamente distinto, algo que no esperaba por lo menos? Sí, yo una vez fui a jugar a Colombia, por ahí en 1983, me parece, 84,
y me encontré con una mesa que no tenía diamantes. Entonces, ¿cómo medía? Exactamente. No había forma de medir, entonces tenía uno que imaginarse que ahí había un punto y que ahí existía otro. Era algo muy complejo hacerlo. Imaginarse. Sí. ¿Qué tanto juega la imaginación en una mesa de billar? No, es el 100%. Si no imagina uno la jugada, si no ve uno la película antes, no se puede jugar. Aparte de dedicarse de tiempo completo al billar, ¿tiene alguna otra actividad? Sí, yo fabrico mesas de billar. Esta es una de las mesas que nosotros fabricamos. Esto me lleva a plasmar todos mis conocimientos y ponerlos al servicio de una mesa que yo creo que tiene las características necesarias. ¿Es una obra artesanal? Sí, la verdad es que es una obra de arte. Cada mesa yo la checo y el control de calidad que lleva es muy estricto. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer una mesa de billar? Dependiendo, pero básicamente una semana. Una semana. ¿Tiene pedidos de todo el mundo? ¿Hay una clientela, tengo que usar la palabra, para comprar este tipo de accesorios? Sí. ¿De muebles? Sí, tenemos una clientela especial, sobre todo gente que juega billar, gente que quiere tener una buena mesa de billar en su casa. La verdad es que a mí me da mucho gusto poner en sus manos algo que les va a servir, porque hay tantos productos en el billar, pero no están supervisados por alguien que juegue. Entonces, cuando uno le pone ese extra, yo creo que es muy bonito ver una mesa donde la gente se divierte y que sobra de uno. Pongamos el extra. Yo le dije que era muy ignorante y muy curiosa, así que usted va a tener que aguantarme. Sí. Generalmente relacionamos la mesa de billar con la tela verde. Sí. Ahora está de azul. En los ¿Esto campeonatos, significa algo? En los campeonatos mundiales se usa mucho la tela azul, porque cromáticamente para las cámaras es muy importante. El color de las bolas es importante. En el color de las bolas de billar artístico, esa bola, como usted la ve, tiene puntos para que se vea la rotación. Pero en un torneo de 3 bandas, esas bolas, roja, amarilla y blanca, son muy importantes para que la gente no se confunda de quién es la bola. ¿Cuántas bolas ha llegado a tener en la mesa? Bueno, hay una jugada que se realiza con 6 bolas de billar, golpeando todas, cada una de ellas. Es una jugada muy compleja. No sé si la quiera... Me encantaría, si se Okay. puede. Nos quedan 2 minutos y desde luego en este tiempo, en estos 2 minutos, seguimos recibiendo llamadas para quien es hoy nuestro invitado. Pronto esperemos tenerlo aquí para que usted, que esté interesado en este deporte o que quiere conocerlo por primera vez, pues tenga de primera mano la primera versión de un campeón justamente de billar artístico. Este es Ahora solamente un ejercicio sí. para tener un poco de coordinación y tener visión y controlar la velocidad de tal forma que las bolas vayan rotando y uno se vaya familiarizando con cómo rueda la mesa. Es un ejercicio. Un ejercicio solamente. Y se empieza así. No tiene que tener la coordinación necesaria y una visión panorámica para no dejar que las bolas choquen entre sí. De eso se trata, de que no eso choquen. se trata, de que no choquen y de encontrar una distancia idónea en la que la velocidad sea similar en todas. ¿Cuántas veces ha realizado este ejercicio? Todos los días. ¿Cuántas horas se ejercita al día? Yo creo que unas 3. ¿Y eso que es campeón mundial? Sí. O mejor dicho, por eso es campeón mundial. Por Las eso. bolas con que está jugando son preciosas, los colores son bellísimos. ¿Cuál es su color predilecto, Roberto? Amarillo. ¿El amarillo por Sí. qué? No sé, representa algo muy bonito para mí. Es una anécdota muy particular, sentimental. ¿Tenemos tiempo? Ya no, ya no. Mejor la dejamos para la próxima. Para la El próxima. color amarillo, una anécdota sentimental. A mí